Comenzar y bueno, Señor, te damos las gracias, Padre, por, por esta tarde. Gracias, Señor, por este tema. Yo te pido, Padre, precioso Espíritu de Dios, que seas tú en el nombre de Jesús dando esta clase. Yo te pido, Señor, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, hablando a nuestro corazón y el corazón de cada una de las personas que se están conectando en este momento y de las que lo escucharán más tarde. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú dando el entendimiento, el conocimiento sobre estas clases. Hoy empezamos una serie, Señor, de muchas, muchas, muchas clases donde sé que esto servirá para que todos subamos a un nivel mayor de entendimiento y de conocimiento en tu palabra. Sé tú, precioso Espíritu de Dios, revelando en el nombre de Jesús, Señor, al corazón de cada persona el contenido de estas escrituras. Yo te pido, Señor, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que su corazón, Señor, sea abierto en el nombre de Jesús, que sea esa tierra, Señor, fértil, donde produzca fruto al 100 por 1. Hoy yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que la palabra que se hable esta tarde sea una palabra que dé muchísimo fruto y que no sea robada, que el enemigo no venga a arrancarla de nosotros, sino que sea una palabra que dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema que ya lo tenía como que ya prometido desde el año pasado y sabes, es un tema que he luchado muchísimo con él y quiero ser totalmente sincera y franca contigo porque es un tema muy fuerte, donde necesitamos entendimiento, revelación y que el Espíritu de Dios nos vaya guiando para poder comprender cómo funciona el mundo espiritual. Es un tema que llevo más de un año estudiándolo y se los había como que prometido. Entonces, ahora sí que fui valiente, porque eso se requiere mucha valentía. Van a comprender y entender lo que estoy diciendo porque, híjole, es un tema que he batallado muchísimo para poderlo bajar a esta plataforma y la semana pasada estuve con personas que realmente necesitan este tema y fue algo que en mi corazón decía, ya no puedo postergarlo porque esta es información valiosa que a mí me ha servido y esto es la autoridad del creyente. Es algo que el Señor Jesucristo dejó puesto y nos dio a nosotros y que como hijos de Dios es necesario que nosotros utilicemos estas armas tan poderosas que Él nos ha dado para que nosotros podamos hacerle frente al enemigo en todos los, los días de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro versículo clave. Y este versículo clave está en Efesios 6. Es Efesios 6. Déjenme ver si puedo mover un poco mi pantalla. Ok, listo, ya pude. Este está en Efesios 6 y dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esto es palabra de Dios y viene escrita en Efesios 6:10. ¿Cuál es el objetivo? Con este versículo voy a estar trabajando por este taller. Y el objetivo de esta lección es aprender que Jesús delegó una autoridad sobre nosotros, sobre la iglesia, y es nuestra responsabilidad aprender a usar esta autoridad. Y sobre todo, aprender a usar esta autoridad para beneficio de la iglesia. Entonces, la introducción, ¿cuál es? Es conocer al adversario. Este taller aproximadamente yo tengo pensado que dure entre 8 y 10 clases. Es un taller donde viene muchísima, muchísima información y eh, les pido que no se pierdan ninguna
de estos talleres porque son 10 talleres donde nosotros vamos a aprender a utilizar la autoridad que el Señor nos ha delegado. Y la introducción no solamente es conocer esa autoridad. Estoy preparando el taller de la semana que viene y este taller con un sustento bíblico, les voy a enseñar, voy a compartir con ustedes exactamente la función que tiene Lucifer y la que tiene Satanás, porque son dos personas, son como que dos diferentes, pero en una transformación. Entonces, va a estar súper, súper, súper increíble esta información que yo sé que nos va a hacer crecer a un nivel espiritual mayor. Y la introducción es conocer al adversario y comprender que él ya fue vencido y que él no tiene poder en nuestra vida, al menos que tú y yo le cedamos ese poder. La autoridad fue entregada a nosotros y esa autoridad fue entregada a nosotros hace 2000 años por medio de Jesucristo. Esto viene escrito en Lucas 10:19, Lucas 9:1, Mateo 9:6 y Mateo 9:18 al 15. Más o menos para tener un entendimiento, de que hay muchísimos versículos que nos hablan que Jesucristo nos ha dejado una autoridad, ¿ok? Entonces, la lucha espiritual. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Ok? La palabra de Dios nos revela en esta escritura que nosotros no luchamos contra la carne y contra la sangre, sino contra poderes demoníacos, no es contra la gente con la que nosotros luchamos, no es contra las personas contra la que nosotros luchamos. Nuestra lucha en sí tiene que ser contra los gobernantes, contra las huestes de maldad, contra los demonios que están, en este mundo. Entonces, la lucha no es contra la suegra, la lucha no es contra la suegra, el tío, el patrón, el jefe. No, 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 no. O sea, la lucha, ahorita vamos a entender, ujú, que no es contra la gente, sino es contra estas fuerzas espirituales que los influyen. Sin embargo, la mayor de nosotros, o sea, la mayoría de nosotros no reconocemos que hay un mundo espiritual. Y este mundo espiritual es tan real, tan real, tan real, tan real, que existe antes de que tú y de que este mundo se creara. El mundo espiritual existe mucho antes de que nosotros tuviéramos, o sea, primero suceden las cosas en el ámbito espiritual y posteriormente suceden en lo físico. Entonces, nosotros vamos a estar entendiendo en estos 8 o 10 módulos cómo funciona el mundo espiritual y cómo funciona todo esto. En Marcos, perdón, 1:32, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. En Mateo 15:22, y he aquí una mujer cananea que había salido de ella, que había salido de aquella comanda, comenzó a gritar diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. En ambos pasajes señala que está endemoniada. Estos pasajes señalan que efectivamente existe una influencia demoníaca en los seres humanos debido a que ellos son espíritu y necesitan un cuerpo. Esto es un punto importante. Existe un mundo espiritual. Dios es espíritu, pero también existe, acuérdense que la clase siguiente vamos a ver este tema con detalle. Recuerden que también existe un mundo espiritual donde Lucifer fue echado junto con un tercio de ángeles, los cuales ellos se convirtieron en demonios, ¿ok? Entonces, aquí en estos dos pasajes, nosotros vemos que hay una influencia demoníaca que van con Jesús y que ambas personas le dicen: ¿sabes qué? Es que está endemoniado y necesito que tú intercedas. ¿Ok? Entonces, los espíritus necesitan la manifestación de un cuerpo. Nosotros, como seres humanos, tenemos carne y cuerpo.
La carne y el cuerpo nos dan un derecho legal aquí en la tierra. Esa es la razón por la que Jesús se tuvo que hacer humano, ¿ok? ¿Por qué? Porque Adán y Eva tomaron, Dios les dijo, yo te doy para sojuzgar la tierra, o sea, tienes la autoridad para sojuzgar, o sea, para mandar sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo que hay en la tierra. Y Dios les dio la autoridad a ellos. Entonces, debido a esto, Satanás tomó esa autoridad y ¿qué es lo que necesita? Satanás necesita un cuerpo humano para poder hacer de las suyas. Satanás necesita el permiso, el derecho legal de un ser humano para poder hacer sus cosas, ajá, y el poder tener el poder. Incluyendo este versículo que está en Mateo 22, entonces le trajeron a un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Jesús muestra su autoridad sobre estos huestes de maldad. O sea, cuando Jesús libera a esta gente, es porque Él las está liberando. ¿Por qué? Porque primero Jesús tiene la autoridad porque es un cuerpo humano. O sea, Él está en un cuerpo humano. Era tan importante que Jesús, siendo hombre, bajara a la tierra en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para tomar la autoridad, que Adán y Eva habían perdido en el Edén. ¿Ok? Entonces, la verdad es que la gente en todo el mundo hoy en día está siendo influenciada y controlada y usada de diferentes niveles por el diablo. Puede ser en los pensamientos, en la ideología, en las alteraciones científicas y en muchísimas cosas más, ¿no? Hoy podemos ver cómo realmente ha crecido la maldad en este mundo. O sea, ya hoy las cosas buenas ya las llaman malas y todo esto es porque hay una influencia demoníaca que se está moviendo. Entonces, ¿qué es necesario? Es adoptar una mentalidad bíblica. O sea, con este estudio no podemos quedarnos y oírlo hoy y guardar toda la información y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esto es algo que nosotros tenemos que estar reforzando todo el tiempo, todos los días, porque si no se olvida. Y ahorita vamos a ver por qué se va a olvidar todo esto, ¿no? Adoptando una mentalidad bíblica. Si podemos reconocer y entender esto, una enorme diferencia en la manera de reaccionar tendríamos nosotros. O sea, cuando una persona viene a nuestra vida y nos agrede por alguna razón. Y mira, es poder reconocer que las personas no nos hacen la vida imposible en el trabajo. O sea, la persona no nos hace la vida imposible en el trabajo, no es la suegra, no es el tío, no es el vecino, no es el cuñado, no es el jefe, no. Es más, ni la misma circunstancia es verdaderamente la que está en nuestra contra. Estas personas pueden ser usadas, inspiradas e influenciadas por Satanás, pero no son la causa del problema. Cuando comprendemos esto, no es solo una batalla en el ámbito físico, es cambiar nuestra manera de pensar, por lo tanto, también cómo reaccionamos. Cuando nosotros comprendemos que no es la persona, o sea, que no es la suegra, que no es el jefe el que nos está agrediendo, sino que realmente hay una influencia del diablo que está influenciando sobre esa persona para hacernos daño. Cambia totalmente nuestra manera de reaccionar, cambia totalmente nuestra manera de pensar, porque nosotros vamos a tener el conocimiento que todo esto se levanta por una causa y ahorita vamos a conocer la causa. Cambia nuestra manera de pensar y por lo tanto cómo reaccionamos, porque esto es en el ámbito espiritual. Es el diablo y sus artimañas la que nos están dañando. No es la gente la que nos daña, no es la gente la que nos agrede. Ajá, o no es cierta persona la que está en contra de nosotros. El diablo usa personas para atacarnos, para destruir nuestro propósito y desviarnos de toda verdad, para que su asignatura
¿Qué es su asignatura? Pues es destruirnos, es matarnos, es robarnos. Y lo más importante que él va a hacer es querer robar tu alma, es querer robar la palabra de Dios. Ajá, es querer que nuestra fe caiga y, ¿sabes? Y apartarnos del camino de Dios para no cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en un problema o somos perseguidos, nosotros somos perseguidos por creer la palabra, por estar creyendo en Dios. Y sabes, ese es el cometido de Satanás. O sea, Satanás quiere que nuestra alma se pierda. Satanás quiere que nosotros perdamos la fe en Dios. Por eso es que somos tan atacados. Entonces, si no estamos firmes en nuestras creencias, es fácil ser derrumbados y apartados del camino. Así Satanás tendrá la victoria para ganar un alma para él. Cuando la palabra de Dios está cimentada en nuestra vida, es más fácil soportar cualquier tormenta y crecer y ganar conocimiento y ayudar a los demás, porque eso es el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios es que nosotros estemos cimentados en su palabra. El propósito de Dios es que nosotros seamos el reflejo de Él, crezcamos en conocimiento, en sabiduría. ¿Para qué? Para poder ayudar a la gente y poder levantarla y ayudarla. Y el propósito de Satanás es destrucción, es que nuestra alma se pierda, que nuestra fe se pierda, que se pierda la confianza en Dios. ¿Para qué? Para poder ganar nuestra alma. O sea, la lucha es contra el alma. Entonces, al tratar de apartarnos de Dios, él trata de apartarnos de Dios, el diablo, como sea, y usando lo que pueda. Recuerda la historia de Job. No quiero meterme mucho en esta historia de Job, pero sí es algo muy importante. O sea, en el capítulo 1 de Job, cómo Satanás se acerca a Dios y le dice que quiere hacer algo en contra de Job, y Dios le dice, sí, adelante, hazlo. Y Job, durante todo el libro, nosotros podemos comprender al final del libro que pues lo que Satanás quería era saber en qué creían, cuáles eran las creencias de Job. Entonces Satanás, prácticamente Job estaba en una prueba. Satanás ataca la debilidad. Esas áreas en nuestra vida que no han sido fortalecidas, es lo que él aprovecha para usar en nuestra contra. Y este versículo lo demuestra lo que hoy te estoy diciendo. Esto viene en Mateo 16, del 16 al 21, y dice más o menos así. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado, te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Mira, este versículo es poderoso. Este versículo trata dos cosas importantes. Primero, en el versículo 16, vemos cómo Pedro reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Y después aquí le dice Jesús algo importante, que el Padre que está en el cielo se lo había revelado a Pedro y le dice, aquí tienes las llaves del reino de los cielos. Esas llaves del reino de los cielos significan la autoridad. Es esa autoridad que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Y Él te está diciendo hoy, aquí tienes las llaves del reino de los cielos. Ujú. Y escucha esto porque esto es impresionante. Dice, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esto es una llave tremenda. Aquí jamás dice, ora al Señor para que lo permita. O jamás dice, ora, ajá, a Dios para que prohíba esto. Él jamás lo dice. Él dice,
todo lo que prohíbas, o sea, le está hablando directamente a Pedro y hoy yo te hablo directamente a ti. Todo lo que prohíbas en el cielo será, en la tierra, perdón, será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esta es una llave y esta llave representa la autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que orar de una manera diferente. O sea, ¿sabes una cosa? Toda enfermedad es atada en mi vida en el nombre de Jesús, para decírtelo de otro modo. Ujú. Toda escasez es atada en mi vida en el nombre de Jesús. Hoy yo desato contratos de bien para mi familia. Hoy yo desato bendición hasta que sobreabunde en mi familia. Esta es una llave y esa llave es la autoridad. Luego, advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús predice su muerte en el versículo 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la religiosa. Lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Entonces, Pedro lo llevó aparte. Escucha por favor esto. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo para decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Jesús, esto jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, fíjate lo que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente del punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Este versículo te lo voy a leer en otra traducción. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este versículo es poderoso porque Él les está diciendo, no podemos ver nosotros esto del lado humano. Es necesario que nosotros veamos esto del lado espiritual. Ujú. Entonces le está diciendo aquí claramente, me eres tropiezo. Representas una trampa peligrosa para mí. O sea, esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice así, representas una trampa poderosa para mí. Eres tropiezo, Satanás. Y fíjate cómo él lo dice, o sea, y dice, te reprendo. En esta porción de las Escrituras vemos cómo Pedro primero fue inspirado por el Espíritu Santo, porque reconoció que él era el Mesías, y después por Satanás. Es el mismo pasaje. Ajá. Al reconocer que él era el Mesías y después por Satanás, en cuestión de minutos, Jesús se dio cuenta de que él estaba reconmoviendo a través de Pedro. Jesús sabía que las palabras de Pedro no eran conforme al plan original de Dios. Por eso es que lo reprendió, porque nosotros sabemos, tú y yo sabemos que Jesús vino aquí a sufrir por nosotros, ajá. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos libres y Él vino a este mundo a hacerse hombre para cumplir con todas las exigencias de la ley. Entonces, era necesario que Jesucristo muriera como hombre. ¿Para qué? Para que a través de que Él cumpliera con todas las exigencias, ajá, pudiera ser entregada la autoridad a nosotros. Entonces, por eso es que Jesús le dice, eres tropiezo para mí, porque Pedro decía, no, ¿cómo te va a pasar esto? Pero lo más importante es que Dios tenía un plan de restauración para toda la humanidad. Obvio que esto no le convenía para nada a Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús iba a tomar las llaves, ujú, para que él pudiera ganar contra de Satanás, porque como le dije al principio, Satanás es un espíritu. Entonces, esto hace referencia muy claramente cuando Jesús fue tentado en el desierto, que le dice a Satanás, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan.
¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente cómo hay una influencia de Satanás. Y sabes, esa influencia está en tu vida, está en mi vida, y nosotros tenemos que tener discernimiento para comprender y entender cuáles son las cosas que proceden y que no proceden de Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que Él vino a engañar, a engañar. Entonces, Satanás siempre estará buscando la manera de influenciarnos para que no tomemos en cuenta a Dios. Cabe señalar que en el versículo 16, Pedro reconoce, o sea, 6 versículos arriba, Pedro reconoce que, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y versículos después le dicen, no, cómo te van a matar los líderes religiosos? O sea, no. Y ahí vemos cómo en cuestión de minutos hay un cambio en que primero fue usado Pedro por Dios y después por Satanás. Entonces aquí aprendemos que el diablo habla a través de las personas y él usa a la gente para atacarnos y desviarnos de la verdad. Por supuesto que muchos podrían no ser conscientes de esto, de que efectivamente Satanás usa a las personas. Y sabes, mucha gente va a decir, no, es que esto no es así. Yo hoy te estoy diciendo la verdad. O sea, hay un reino, espiritual, que es el reino de los cielos y el reino de Satanás. Por eso él es el príncipe de este mundo. Y no quiero que malinterpretes esto y que pienses que tienes el derecho de ir a reprender a la gente. No, no es ir a reprender a la gente, que todos los que no están de acuerdo contigo están en tu contra y decirle, Satanás te está usando. No, 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 ese no es el motivo de esto. Lo que yo trato de comunicar es que solo es necesario reconocer que nosotros tenemos una lucha. Y es una lucha espiritual. Y todo esto se dobla, no te voy a decir que en oración, porque no es oración. Todo esto se dobla, como lo vimos en el versículo pasado, es atando, es desatando, todo esto se logra hablando nosotros y utilizando la autoridad, porque quiero decirte, esa autoridad está dentro de ti, está en tu espíritu, ¿no? Entonces, hay personas que sí están siendo usadas, pues, por Dios y también, pues, están siendo usadas por el diablo, pero esto requiere discernimiento. Y, ¿sabes una cosa? El discernimiento se ora, el discernimiento hay que pedirlo, pero esto es algo que es real, es algo que yo te estoy enseñando, que realmente tiene un gran poder en nuestra vida, ¿no? Entonces, la negatividad y la influencia de la negatividad podría ser una parte importante del carácter de una persona y esto influye en gran manera, no solo en las palabras que son poderosas, sino también en un mundo de posibilidades usadas por el oponente, o sea, por Satanás. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de negatividad, cuando nosotros estamos hablando acerca del problema de la escasez, de la muerte, de la enfermedad, de todas estas cosas malas, de maldiciones, llegará un momento en que esto se hace costumbre. Y sabes, esto es una puerta abierta. Esto va a estar invadiendo tu mente, esto va a estar invadiendo tu alma y todo esto es una puerta abierta que le estamos dando la oportunidad a Satanás de que actúe en nuestra vida. Ujú. Al hablar la palabra de Dios cambia todo nuestro entorno, nuestra situación. Satanás va a tratar de robarte la fe. O sea, esto es lo que él trata de hacernos, de robarnos la fe, la confianza, de dañar nuestra relación con Dios, de hacernos caer. Y su estrategia siempre ha sido la mente, los pensamientos, o sea, la mentira. Y esto lo vemos en Génesis 1. En Génesis 1, como este, em, la serpiente, pues, fue usada por Satanás. O sea, imagínate, ¿qué usó una serpiente? Y fue usada la serpiente por Satanás, y cómo la sedujo a ella por medio de mentiras, ¿sabes? Es del mismo modo, muchas veces la gente cuando nos está agrediendo y todo esto, pues, imagínate de dónde viene. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Esfuerzo máximo. Muchas veces la humanidad vemos las cosas a través del razonamiento humano o de un enfoque natural. Realmente existe una dinámica espiritual. Dios nos ha enviado cosas malas. Las cosas no suceden al azar. Hay un enemigo que está suelto y está viendo a quién devorar. Satanás es un espíritu, es un enemigo real y debemos aprender a lidiar con él, ¿no? Yo puedo darles un ejemplo rápido de esto.
Sí, sí, tengo un poquito de tiempo. Nosotros hace como un año estuvimos en una situación muy difícil en el negocio, ¿no? Entonces, prácticamente, nosotros queríamos dejar a un cliente muy importante y se empezaron a levantar muchísimas quejas y nosotros, mi esposo y yo, entramos a un proceso de hacer lo correcto delante de Dios y el Señor nos mandó a perdonar, el Señor nos mantuvo callados y las quejas se dieron porque yo tuve una infección en los ojos y no podía usar los lentes de contacto. Entonces, a raíz de eso se dieron muchísimas y muchísimas quejas. Ujú. Y esto lo que traía es que un día, nosotros el 31 de julio íbamos a terminar ese contrato, cuando de pronto el cliente es el que nos dice, ¿sabes qué? Ya vendimos la compañía, pero ustedes van a seguir trabajando con tal empresa. Entonces, lo que Dios realmente estaba haciendo, fíjate nada más, o sea, nosotros pudimos haber sido engañados y nos pudimos haber llevado por las quejas y por el enojo de los jefes, de estos jefes de Karen, y ellos nos pudimos haber llevado por este enojo y nosotros haber terminado el contrato. En cambio, esperamos en el Señor, perdonamos y terminamos, ujú, sirviéndole a la compañía principal. O sea, prácticamente se quitaron los franquiciarios, porque Karen era franquiciario, y ahora trabajamos para la compañía, obvio, con una mejor paga, con un mejor sueldo. Y nosotros íbamos a desistir de esto porque esto duró casi 3 meses. Y nosotros resistimos y resistimos y resistimos, y a través de hacer las cosas correctamente, ¿sabes? En vez de perder, porque nosotros hubiéramos perdido un cliente, nosotros ganamos una compañía mayor. Ajá. Entonces, aquí es cuando nosotros estamos persistiendo en lo que Dios nos está diciendo, cuando nosotros estamos persistiendo en perdonar, cuando nosotros estamos persistiendo en creerle a Dios, tarde o temprano Satanás es desenmascarado. Pero Él nos pide algo, Dios nos pide algo, que confiemos en Él, Dios nos pide que creamos en Él, que sigamos firmes en su palabra y que sigamos arraigándonos en Él. Yo jamás imaginé que en esta historia que comenzó en quejas y en quejas y en quejas, haya terminado con una ascensión de un puesto, con un mejor sueldo, con mejores oportunidades. Y sabes, muchas veces nosotros pudimos haber sido engañados y tirar la toalla y decir, sabes, ya no queremos trabajar con ustedes. Y todo se volteó a nuestro favor. Entonces, sabes, es necesario reconocer que nosotros tenemos una lucha, y yo creía, de verdad que yo te estoy diciendo esto con todo mi corazón. Yo creí que la que me estaba agrediendo era ella, yo creí que la que me estaba, tratando de sacar era Karen, y de verdad que yo creí esto. Cuando yo me empecé a meter con Dios, recuerdo que compartí la enseñanza de esto de Números 11, ajá, que es una enseñanza tremenda acerca de la queja, y yo comprendí y entendí que era una trampa. O sea, cuando yo comprendí y entendí que era una trampa, donde si yo y mi esposo no resistíamos, íbamos a perder, ahí fue cuando entendí, es que la carne no es, o sea, no es la lucha contra Karen, por ejemplo. La batalla es contra huestes, contra el diablo, y así lo dice Efesios 6:10. Es necesario reconocer que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre. Estamos en una batalla espiritual, con armas espirituales y en contra de enemigos espirituales. Él nos ataca y es importante actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y va a llegar gente, ¿sabes? Y va a querer destruir tu matrimonio. Y va a llegar gente y va a querer destruir tu negocio. Va a llegar gente y va a querer destruir tus finanzas. Y sabes una cosa, no es la gente la que te roba, te mata, o te destruye. Su nombre es Satanás. Las personas cooperan con el diablo de alguna manera. Y sabes, ellos se lo permiten. Y el objetivo, ¿sabes cuál es? Esto es lo más fuerte de esta clase. El objetivo es que nosotros guardemos rencor, guardemos odio o simplemente no perdonemos. Cuando nosotros estamos en situaciones que nos están desagradando, que estamos dentro de ofensas, de discusiones, de riñas o por algunos otros motivos estamos siendo atacados, es tiempo de una batalla espiritual, de una guerra espiritual.
Eso te quiere decir que estás dentro de una guerra espiritual y de plano, o sea, esto está en su pleno apogeo, o sea, todo esto está en su pleno apogeo. Y es cuando nosotros necesitamos pensar, ajá, ¿sabes? Yo no le voy a rentar el espacio de mi mente a nadie. O sea, mi mente le pertenece a Cristo. La victoria la tengo en Él. Y aquí va a predominar lo que tú y yo estemos pensando. Ujú. Nadie va a tener el control de mi corazón, solamente Dios. Acuérdate, a Dios lo que le interesa es la condición de nuestros corazones. A Dios le interesa que nosotros estemos perdonando. La falta de perdón abre puertas y le da derecho legal a Satanás de actuar en nuestra vida. Pero si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, las puertas espirituales se van a cerrar. Yo quiero decirte, puertas espirituales no es un término bíblico. Es simple y sencillamente, es algo que nosotros usamos para hacer referencia a un pecado que no se ha confesado y que hay algo que perdonar, hay algo que hacer, de ponerte a cuentas con Dios. El ponerte a cuentas con Dios, el perdonar, cierra la puerta y le quita el derecho legal a Satanás. Ujú. Entonces, él lo único que quiere es robarnos el alma, es que él a través de las riñas, de las ofensas, de las calumnias, de todo lo que tú le quieras poner, él lo único que quiere es sacarnos de la vista de Dios. Que nuestro corazón esté lleno de odio, de amargura, de rencor. Ujú. Y, ¿sabes? Así tenemos que decir, ¿sabes? Me niego a guardar rencor en mi vida hacia cualquier persona que me haya ofendido. O sea, no permito la entrada al rencor en mi vida en el nombre de Jesús. Estoy consciente de que Satanás usa estas cosas, ajá, y estas las usa en nuestra contra. Es abrir la puerta o cerrarle la puerta, y, ¿sabes? Y tú y yo tenemos ese poder para abrirle la puerta o para cerrarla. Te guste o no, ahora mismo hay una batalla en pleno apogeo en tu mente por ganar tu corazón por ganar tu corazón y tu mente. O sea, tal vez todo lo que hoy te estoy diciendo te está haciendo cortocircuito y puedes decir, o sea, ¿cómo? Sí, puede haber una batalla hoy en pleno apogeo en tu mente, en tu corazón, en creer lo que te estoy diciendo o en no creer lo que te estoy diciendo, porque así como piensas es tu corazón y así somos. Nuestros pensamientos se convierten en lo que nosotros decimos y hacemos, en nuestras expresiones, y son expresiones de nuestra autoridad. O sea, el objetivo que tiene Satanás es robarnos la presencia de Dios, estar en su presencia, robarnos ese tiempo de comunión. Y muchas veces por eso nos aflige tanto con las situaciones que están pasando en el mundo, con la enfermedad, con el desánimo, con las pérdidas. Por eso es importante que tú y yo entremos a un proceso de estar en comunión con Dios, ajá, estar con Él, porque solamente en su presencia es donde todo el dolor se disuelve, donde todo el daño se evapora, donde es un cambio de cargas, donde Dios te da su amor. Ujú. Donde Dios te da su vida, porque es su vida, la vida de Dios es vida, el Espíritu de Dios es vida. Ujú. Y Él nos trata de robar todo, Satanás nos trata de robar todo con los conflictos en nuestra mente, estando pensando constantemente. Él lo dice claramente en 2 Corintios 10. Y, ¿sabes? Necesitamos tomar autoridad sobre nuestros pensamientos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cómo obtengo yo la autoridad? Y la respuesta es bien fácil. La autoridad se obtiene recibiéndola. La autoridad se obtiene creyéndola. La autoridad se obtiene usándola, usándola. Yo conozco mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Es que no, yo no me meto con el diablo. No, yo no me meto con el diablo. ¿Sabes una cosa? El diablo sí se mete contigo. Y el diablo va a querer tratar de destruir tu matrimonio,
tu familia, tus negocios, tu salud, tus finanzas, va a tratar. Ujú. ¿Y sabes quién es el que te ha robado? Satanás. Y tú puedes estar ahorita en una gran batalla en apogeo en tu corazón y decir: "Te creo o no te creo". Pero, ¿sabes una cosa? Así como lo decía la semana pasada, ujú, así como dice Jesús: "Y yo que te estoy diciendo la verdad, a mí no me crees". Y Jesús nos ha dado esa autoridad. Él, Él se hizo hombre. Él tomó el lugar de hombre y murió como hombre para cumplir todas las exigencias. Satanás es solamente un espíritu. Y Jesús, al volverse hombre en un cuerpo humano, el cuerpo humano le dio la autoridad porque Adán y Eva en el principio, ellos eran seres humanos. Entonces, Dios le entrega a Adán y Eva la autoridad. Él se les entrega, le dice: "Yo te doy la autoridad para sojuzgar". Y yo sé que lo estoy volviendo a repetir, ¿no? Te doy la autoridad para sojuzgar. Ujú. Y Adán y Eva la perdieron. No la perdieron, se la cedieron a Satanás. Le dieron el poder a Satanás, porque Satanás no tiene autoridad. Satanás lo que tiene es poder, pero tú y yo le damos el poder a Satanás cuando nosotros le estamos dando la chance, le creemos, lo hablamos. Entonces, cuando nosotros le damos chance a Satanás, aunque sea con los pensamientos, en ese momento él toma y dice: "Sí, de aquí me agarro". Ujú. Entonces, Jesús, al hacerse hombre, él ganó la autoridad que había perdido Adán y Eva. Entonces, él, haber ganado esa autoridad, él nos está diciendo, porque él dijo: Les doy mi autoridad". Ajá. Y esa autoridad es la que nosotros necesitamos para pelear estas batallas. O sea, no es el esposo, no es el jefe, no es la suegra, no es el amigo, su nombre es Satanás. ¿Y sabes una cosa? Satanás utiliza al que se deja, al que está dispuesto a que te destruya, a ese es al que Satanás usa. Tus pensamientos se convierten en lo que dices y en lo que haces. Y tus expresiones son la expresión de la autoridad que tú tienes en Cristo o que has perdido. Porque eso también puede ser. Muchas veces nosotros le pedimos a la gente, ¿no? O al pastor: "¿Sabes qué, pastor? Ora por mí". Yo quiero decirte algo importante. Tú tienes la autoridad dentro de ti. Cree que esa autoridad tú la tienes dentro de tu espíritu. En tu espíritu está el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios está incluida la autoridad de Jesucristo. Y simple y sencillamente es recibirla y decir: "¿Sabes qué? ¿Por qué lo dejó escrito? Podrán hollar serpientes y escorpiones, y si bebieran cosa mortífera, nada les pasará". Y, ¿sabes? No te va a pasar nada. La siguiente clase va a ser una clase poderosa. Y te pido, por favor, que tomes el tiempo, porque bíblicamente les voy a demostrar y les voy a enseñar que Satanás no es nada. O sea, no es nada. Y nosotros como seres humanos, como iglesia, lo hemos engrandecido. Pero ¿sabes una cosa? Satanás bíblicamente ya perdió. Satanás bíblicamente no tiene poder, al menos que nosotros se lo demos. Y nosotros como seres humanos, como iglesia, le hemos dado muchísimo poder a Satanás. Porque una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. Ujú. Y hay una cosa, siempre la autoridad es más fuerte que el poder. Entonces, yo te pido que esta semana empieces a orar en el nombre de Jesús y a recibir la autoridad. Marcos 11 lo dice claramente. Cuando ustedes pidan, piensen que reciben. Y esto es grandioso, esto es grandioso. Cuando nosotros, y lo recibiremos, ¿sabes? Él dice claramente que nosotros no hemos recibido porque no hemos pedido. Entonces, Él nos ha dado esa autoridad sobre nuestros pensamientos, Él nos ha dado esa autoridad. Fíjate, estuvimos dando un curso de matrimonio de mi esposo y yo, y el viernes pasado aprendí algo hermoso.
en este curso y aprendí que así del mismo modo, nosotros por ser una carne con nuestros esposos, tenemos, autoridad, ellos sobre nuestro cuerpo y nosotras sobre el cuerpo de ellos, sobre el cuerpo de él, del esposo. ¿No? Y fíjate qué hermoso. Nosotros si tomamos esa autoridad y empezamos a reprender en el nombre de Jesús todas esas cosas que los esposos están haciendo, que nos están robando paz, ¿sabes? En el nombre de Jesús, toda distracción, hoy yo la ato en el nombre de Jesús, ¿sabes? Todo eso, lo que sea adicción, infidelidad, como tú le quieras llamar, lo que sea, tú y yo tenemos la autoridad para hacer eso. Entonces, por lo tanto, serás dominado y controlado o influenciado por aquel que tú te sometes. Si nosotros nos sometemos a Dios, fíjate lo que dice esto, Romanos 16:16, lo puse en 2 traducciones. ¿No sabéis? Esta es, Reina Valera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Que hacer lo contrario delante de Dios nos trae paz. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a leer en otra traducción. ¿No se dan cuenta de que cuando se convierten en un esclavo de lo que deciden obedecer, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta? O sea, nosotros somos influenciados según lo que nosotros obedecemos. Esto está muy fuerte. Ujú. ¿Por qué? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual va a llevar a la muerte y a la ruina y a la destrucción. O podemos decidir obedecer a Dios, lo cual nos va a llevar a una vida recta, a una vida justa. Cuando nosotros estamos haciendo lo justo, lo correcto delante de Dios, el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros porque prácticamente no tiene poder para hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a practicar la palabra de Dios, estudiarla hace más o menos como 11 años, había una persona que decía: "No, es que, yo por hacerla, o sea, por llevar la palabra de Dios soy muy atacada y soy muy no sé qué y no sé qué tanto", ¿no? Entonces, yo llegué a un momento en mi vida en que de verdad yo pensaba que Satanás tenía mucho poder. Y yo pensaba en mi mente que todo lo que me pasaba era por su culpa. Y quiero decirte una cosa, yo con este tiempo, yo he aprendido que es todo lo contrario. Ujú. En ese tiempo vivifiqué tanto al diablo que de verdad era una cosa horrible lo que a mí me pasaba, hasta que en un momento llegué y yo dije: "A ver, ¿qué es lo que está pasando?". Recuerdo que yo estaba en la iglesia, me mandó el Espíritu de Dios a la escuela bíblica y yo empecé a estudiar, me aventé a la escuela bíblica de la iglesia, la escuela de desarrollo, y empecé a aprender muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, y ahí entendí algo. Y un día el Espíritu de Dios así claramente me lo dijo, así audible: "Podrás hollar serpientes y escorpiones y nada te va a pasar". Y en ese momento me levanté, porque quiero decirte que, yo venía de mi esposo en México tenía una tienda de ropa, y en esa tienda, lo habían robado. En México hay unas mujeres que se ponen unas faldas largotas, 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 y entran a las tiendas, y en las faldas se empiezan a meter toda la ropa robada. Entonces, nos habían robado en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo que yo iba manejando, y yo lloraba y lloraba porque, pues, ya nos habían robado. Y le hablo a mi mentora, y mi mentora me dice: "Pues esto va a durar hasta el momento en que tú quieras". Así me dijo, ¿no? Me dice: "Tú tienes todo para detener cualquier robo". Y yo: "¿Cómo? No te entiendo". Y me dice: "Sí, tú sabes cómo hacerlo". Nada más hazlo. Y yo recuerdo ese día que yo iba manejando y yo empecé: "En el nombre de Jesús, todo lo que me has robado me lo vas a regresar 7 veces. Hoy en el nombre de Jesús, no vuelves a robarme". Y empecé yo a darle con todo. ¿Sabes? Esa es la última vez que nos han robado algo. Yo hoy te pido, ajá, tú tienes todo el libre albedrío de creer lo que yo te estoy diciendo,
pero yo sé que si tú empiezas a transformar tu mente a una mente bíblica, ajá, le vas a cerrar todas las puertas a Satanás. ¿Y sabes? Él no tiene ningún poder sobre nuestra vida. O sea, si te dijera que es un gusano que ya perdió, o sea, él no tiene ningún poder sobre nuestra vida. Yo he tenido una lucha tremenda por dar este tema. Y hay gente que me sigue desde más de un año en esto. Y llevo no sé cuántos meses diciéndole, les voy a dar este de la autoridad, les voy a dar este de la autoridad. Y sabes, no estaba segura de hacerlo porque sé que viene información tremenda que va a abrir muchísimos ojos. Y que sobre todo va a ser que sí, como dice tu palabra, Señor, tú eres el que adiestras mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Y eso es importante, que nosotros comprendamos cuál es nuestro adversario para poder pelear en contra de él porque Él está buscando a quien devorar. Pero si nosotros conocemos quién es nuestro adversario y nosotros con esa palabra, con las armas que Él nos ha dado, ¿sabes una cosa? No nos puede hacer nada porque Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, Jesucristo te la ha dado. Y Él te dice algo bien claro. Si bebieras cosa mortífera, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a llenar nuestra mente de este tipo de versículos y de creer realmente que esa autoridad está en nosotros, que Él ya no la dio y es necesario que nosotros usemos esa autoridad para hacerle frente al adversario. Él está buscando a quien devorar. Cuando te sometes al pecado, estás sirviendo a Satanás. Él es el autor del pecado, pero cuando te sometes a la obediencia, sirves a Dios. Él es el autor de la justicia. ¿Ok? Sobre este tema de cuando nos estamos sometiendo al pecado y nos estamos sometiendo a, a la obediencia, vamos a aprender un poquito más, yo creo que de esta semana a la otra. Ujú, porque la semana que entra estoy preparando este taller para que nosotros comprendamos el lugar, o sea, cómo fue la transformación. ¿Por qué? Porque Dios creó a Lucifer. Ujú, Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer. Y Lucifer es un ángel. Fue un ángel caído, el que llevaba la alabanza y la adoración en el cielo. Y vamos a aprender muchísimo más de este tema, que está súper interesante la semana siguiente. Les pido que nos acompañen a tiempo para que puedan comprender que realmente lo que es Satanás. Y con esa información, porque la siguiente clase es súper, súper importante para nosotros conocer a nuestro adversario, vamos a poder comprender y entender a qué nos estamos enfrentando. Entonces yo te invito a que la próxima semana hagas tu tiempo para podernos ver a las 8 de la noche, hora de Florida, y así, conocer quién es el adversario. Y a través de ese conocimiento, ujú, vamos a poder pelear nuestras batallas con el poder de su palabra. Es un tema hermoso, es un tema de verdad hermoso, 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 que nosotros, que yo he estado estudiando desde hace muchísimo tiempo y yo sé que si sigues estos 8 o 10 talleres que son, porque es una extensión, es un tema muy fuerte, es un tema muy largo, yo sé que te va a ayudar tremendo en tu vida espiritual y que no solamente vas a crecer en conocimiento, sino poder utilizar la autoridad que Jesucristo nos ha dado, de verdad que vas a ver cambios tremendos. O sea, Satanás ha tratado de robarnos, de matarnos, de destruirnos, incluso ha creado en nuestra mente que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es como, no sé, como un dragón, no sé, cosas así, porque era lo que yo pensaba. No sé, comparte conmigo, a ver si eso es lo que tú piensas de Él. Y la semana que entra, en punto de las 8, vamos a tener esta enseñanza que está tremenda. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu palabra hablada a nuestra vida. Gracias, Señor, porque en esta tarde aprendimos lo importante, Señor, que es obedecerte. Gracias, Señor, por los oídos que están escuchando.
Te pido, Señor, que tú des testimonio de esta palabra a sus corazones. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo reprendo, Padre, todo lo que quiera venir a robar esa semilla sobre la vida de ellos. Yo te pido, Señor, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú tratando de enseñarnos, de, de darnos una revelación de que tu autoridad ya está en nosotros. Enséñanos a recibir esa autoridad, Señor. Tú ya lo has dado, precioso Jesús. Tú has dado esa autoridad a tu iglesia. Y hoy nosotros en el nombre de Jesús recibimos esa autoridad. Nosotros hoy en el nombre de Jesús, Señor, recibimos, Señor, esa autoridad. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Tú eres, Señor, el que vives en nosotros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender las cosas espirituales en el Espíritu y no desde nuestro razonamiento humano. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hacemos a un lado nuestro razonamiento humano, porque entendemos, y así como lo dijo Pablo, que las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu y las cosas del mundo, Señor, es con el razonamiento. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a entender las cosas ocultas que tú has dejado para nosotros, para aquellos los que te buscamos, para aquellos, Señor, de los que necesitamos más de ti. Yo te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, por cada una de las personas que me está escuchando, tanto en Facebook como en Zoom y toda la gente, Señor, que va a escuchar este mensaje a través de YouTube. Gracias, precioso, por cada persona, porque yo sé que los ojos de su entendimiento son abiertos, porque tú das testimonio de esta palabra a su espíritu, porque hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo guardo a cada familia, Señor, sobre la sangre preciosa del Cordero, y así como dice tu palabra, Señor, que hay ángeles a nuestro alrededor custodiando nuestra vida. Gracias, Señor, por el cuidado que has traído a nuestra vida, a nuestra familia. Gracias, precioso, porque hoy comprendemos que el deseo de tu corazón es que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Danos el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento, la palabra de ciencia, Señor, para que nosotros podamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, ser esa extensión de tu reino para el quien lo necesita. Sabemos, Padre, que la creación anhela las manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Somos ese instrumento útil para ti. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a entender tu mensaje con claridad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues muchísimas gracias.